En esta mañana, hermanos, vamos a continuar en el libro de Mateo, capítulo 13, siguiendo y continuando hablando de las parábolas. ¿Cuántos se acuerdan del sermón de la semana pasada que habló el hermano Ciso? ¿Nadie? ¿De qué habló? De la cizaña, exactamente. Y vamos a ver, fíjense bien, hermanos, hablando de la cizaña, de acuerdo a la palabra de Dios, la cizaña es mala. ¿Verdad que sí? Por su efecto, por lo que hace, por lo que afecta, vamos a decir, a su alrededor. Y ahora vamos a ver una palabra o una parábola que, en mi opinión, de acuerdo a los comentaristas y de acuerdo a los teólogos bíblicos, es una de las más difíciles de entender. Y yo no pretendo ser un experto en la Biblia ni ser un teólogo bíblico, pero esperamos que el Señor nos ilumine y en esta mañana podamos entender su mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 de Mateo, y vamos a leer del versículo 31 al 33 por ahora. Y dice la palabra de Dios: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El versículo 32 dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a leer también el 33 de una vez. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dos parábolas, hermanos, que son prácticamente o hablan de lo mismo. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿la levadura es buena o la levadura es mala? ¿Cuántos dicen que es mala? ¿Cuántos dicen que es buena? Ok, fíjense bien cómo, hablando de esta parábola, está hablando de Jesús. Está hablando aquí Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, o vamos a decir en el versículo 31 para empezar. Ahora, fíjense bien, si comparamos el grano de mostaza, aparentemente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es el grano más pequeño. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Será el grano más pequeño? Hoy en día, fíjense bien, hermanos, no es. Por eso es que estas parábolas están un poquito, pareciera que confunden a la gente, pareciera que tienen una enseñanza donde Jesucristo está tratando de enseñarles a sus discípulos de diferente forma. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿sí, hermano? ¿Levantó su mano? Para allá voy, hermano. Ahora, fíjese bien, estuve investigando el tamaño de semillas. Parece que hay una semilla que yo nunca en mi vida la he visto, pero hay una semilla que es la semilla del tabaco, que es casi, ni se siente casi, bien súper pequeña. Entonces la semilla de mostaza era lo más pequeño que existía en los días de Jesús. Entendamos eso, porque esto le puede confundir. Y hay críticos bíblicos que pueden alegar y discutir que Jesús estaba hablando mentiras, que Jesús estaba hablando de algo que no era verdad. Pero en los días de Jesús, esta semilla era de las más pequeñas que existía o que conocían. Ahora, la palabra, fíjese bien, la palabra parábola. ¿Qué significa la palabra parábola? La palabra parábola es una palabra que se usa, o un medio de comunicación que se usa para que aquella persona que esté escuchando o oyendo o se le esté explicando
puede entender y se puede identificar con lo que le están diciendo o con lo que le están explicando. Si usted es, por ejemplo, en el caso mío, si alguien me da un ejemplo de que me está tratando de explicar algo y usa un término de mecánica o de carros, es muy posible y más fácil que yo le voy a entender esa clase o esa cosa que me está diciendo o que me está tratando de explicar. Entonces dice la palabra de Dios, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Está hablando de un grano súper pequeño, pero que va a crecer y que va a tener hasta ramas grandes donde los pájaros van a hacer nidos. Ahora, en la palabra reino de Dios o el reino es una vez más un poquito de controversial. ¿Dónde está el reino? ¿Cómo podemos ver el reino de Dios? De lo que está hablando aquí Jesús. ¿O de qué estaba hablando Jesús? Fíjese bien, entonces, las parábolas que hemos estudiado o que han predicado los hermanos es un poquito más fáciles de entender, creo yo. Porque cuando hablamos del trigo y de la cizaña, sabemos que la cizaña es mala. Sabemos que la cizaña va a tener afecto negativo a sus alrededores. Pero cuando hablamos aquí del grano de mostaza, es de que el reino de Dios o el reino de los cielos va a ser tan pequeño que comenzó, fíjese bien, con una idea de Dios. Después pasó a un hombre, que es Jesucristo. O podemos, si usted quiere ir cronológicamente, comenzó con Juan el Bautista, que él fue el que empezó a anunciar que el Mesías iba a venir. Entonces comenzó con una idea de Dios. Después pasó a un hombre, después de ese hombre pasaron a ser 12 discípulos o apóstoles. Fíjese bien, ahí comenzó todo. Ahora, hermanos, no sé si usted ha investigado, pero el 95% de la población del mundo ha escuchado el mensaje de Dios o ha escuchado del cristianismo. Aunque vivamos en un mundo donde la tecnología aparentemente para los jóvenes hoy en día es indispensable, porque sus hijos y sus nietos, hermano, no pueden vivir sin celular, créamelo. Se deprimen. Quítale el celular a su hijo, a su nieto, se va a deprimir, le va a dar depresión. Entonces vivimos en un mundo donde la tecnología está súper avanzada, pero por medio de la tecnología esto ha podido suceder. La palabra de Dios ha llegado casi a todos los rincones del mundo, gracias a eso. Entonces podemos decir que tiene un buen resultado en ese sentido, ¿verdad? De que la tecnología ha ayudado para que la palabra de Dios pueda llegar a todo el mundo. Entonces, el 95% de la población del mundo total, fíjese bien, ha escuchado el mensaje. Hablando de algo pequeño, que comenzó hace más o menos 2.500 años o 2.200 años. Que se iba a hacer grande y iban a ser grandes sus ramas. Y dice el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, ¿por qué está usando Jesús este medio? Porque los discípulos estaban identificándose con esto. En otras palabras, fíjese bien, Jesús vino al mundo como Salvador y como Rey. Pero si usted analiza la vida de Jesús, ¿realmente usted cree que Jesús, para los judíos y para toda la gente de aquellos tiempos, era el rey? ¿O fue rey? Entonces, ¿por qué entonces Jesús está tratando de explicarles? El reino de Dios es semejante a una semilla, a algo súper pequeño que va a crecer. Fíjese bien. Y ahora, hablando directamente de esta iglesia, hermanos, esta congregación, esta iglesia bautista aquí en Bellflower, ya va a cumplir 100 años de estar aquí en Bellflower. Fíjense bien, ya pronto. Y es producto de esa pequeña semilla que comenzó.
Usted, hermano y hermana, es producto de esta pequeña semilla que se sembró hace esos años, hace todos esos años. Entonces, entendamos, hermanos, que el Señor Jesús está tratando de que los discípulos entiendan el mensaje, de que Él es el Rey y que Él está estableciendo o estaba en el proceso de establecer su reino y que su reino iba a crecer. Ahora, ¿quién iba a pensar, hermanos, que todo el mundo o casi todo el mundo iba a escuchar este mensaje? Que por medio de cualquier medio que usted pueda pensar, esto se ha llevado a cabo. Ahora, estas parábolas están también llenas de profecía. Fíjense bien, porque es algo que el reino de Dios se va a cumplir. Ahora, sus discípulos también le preguntaban, si tú eres el rey, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Es una pregunta lógicamente lógica que ellos le estaban preguntando al Señor Jesús. Ahora, si yo le pregunto a usted, hermano, ¿dónde está el reino hoy en día? ¿Qué es el reino? ¿Dónde está? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Sí, hermano? Exactamente, ahí está. Fíjese bien, el hermano siempre se me está adelantando, pero está bien. Entonces, hermanos, si aquí predicamos la palabra de Dios y creemos lo mismo, estamos hablando de lo mismo, estamos siguiendo a Jesús, que Él vino como rey, pero no lo reconocieron como rey. Muchos dicen que ese fue el tiempo de su rechazo, porque lo rechazaron. Inclusive, muchos familiares de nosotros, muchos vecinos, lo siguen rechazando hoy en día. Entonces, vemos de que Jesús no necesariamente lo vieron como un rey, aunque Él vino como un rey y Él vino a establecer su reino, vamos a decir. Pero en el futuro, hermanos, fíjese bien, Él va a venir como un rey. Y es una profecía de que eso va a suceder. Y lo vamos a ver. Entonces, dice en el capítulo 32, dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, fíjese bien, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Fíjese bien, hermanos. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a lo que usted entiende, ¿cuáles son sus ramas? Donde vienen los aves y los pájaros a hacer sus nidos. Fíjese bien. En otras palabras, esta es una creencia que yo creo de corazón. El reino de Dios lo representamos nosotros. El reino de Dios aquí en la tierra lo representa su iglesia. Todos aquellos que predican la palabra de Dios y que son parte o podría yo decir generación o en la misma línea de esta semilla de mostaza, de esto pequeño que comenzó hace años. Fíjese bien, ellos representan o nosotros representamos al reino de Dios, donde se predica la palabra de Dios, como dijo el hermano. Entonces entendamos, hermanos, que el Señor Jesús aquí está tratando de hablar a los discípulos en diferentes formas. Es como, no sé si usted ha utilizado diferentes métodos o diferentes formas para llamar la atención de sus hijos cuando no le hacen caso. ¿Verdad? Y hablando del celular, ¿cuántos de ustedes le han quitado el celular a sus hijas o a sus hijos? A sus nietos. No, a sus nietos no, porque los abuelos, bueno, ese es consentidores, pero tratamos de llamar la atención, hermano, de nuestros hijos. Tratamos de que entiendan el mensaje. Es prácticamente lo que Jesús está haciendo aquí con esta gente, con los discípulos. De que entiendan el mensaje. El mensaje de que esto quizás no lo pueden ver hoy, pero un día se va a llevar a cabo, hermanos. Y recuerde, en el Génesis o en el Antiguo Testamento, casi en todo el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Él va a venir como un rey y se va a sentar en su trono.
son profecías. Y aquí está en juego lo que la palabra de Dios dice y está en juego lo que estas profecías hablan. Un día va a pasar y un día va a suceder. Ahora, hermanos, la segunda parábola, vamos a pasar a la segunda parábola, que es es algo muy parecido a la primera. Fíjese bien, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Ahora, dije yo, ¿la levadura es buena o es mala? Dice aquí la palabra de Dios que la levadura, fíjese bien, es semejante al reino de Dios. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? Fíjese bien. ¿Es la levadura mala o buena? Es buena, ¿verdad? Pero fíjese bien, en algunos versículos la palabra de Dios dice que la levadura es mala. Que nos retiremos de la levadura de los hebreos, de los judíos. Entonces, dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ahora, esto era muy común en aquellos tiempos, una vez más, hermanos. La gente, o bueno, más bien, no existían las tortillas. La gente comía pan. Era una costumbre que ha existido por muchos años. Inclusive hay lugares o países donde el pan es muy común. Se come el pan. Comen pan como nosotros comemos tortillas. No sé cuántos comen tortillas cada vez que comen, pero ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Fíjese bien, esto era muy común en aquellos tiempos. Inclusive los niños podían ver a su mamá haciendo el pan y usando esa clase de levadura. Ahora, ¿qué es el efecto de la levadura? Expande. Fíjese bien. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Recordemos, hermano, que en algunos versículos de la palabra de Dios, hay algunos versículos donde dice la palabra de Dios que la levadura es mala. Pero está hablando de su efecto. Entonces, dice que tomó una mujer. Entonces aquí, esto era muy común en aquellos tiempos. Inclusive, fíjese bien, dice aquí a continuación, dice que una mujer tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Usted sabe cuánto eran 3 medidas de harina? Era un barril de harina que equivalía, no sé, en aquellos tiempos, yo recuerdo inclusive cuando yo estaba niño, muchas cosas se compraban en litros, que 1 litro de maíz o 1 litro de harina, 1 litro de esto y 1 litro de lo otro, ¿verdad que sí? Entonces equivalía más o menos alrededor de 37 litros un barril, que lógicamente en aquellos tiempos las familias eran grandes, entonces se necesitaba mucho pan para que todos comieran. Y las 3 medidas inclusive usted las puede encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, la palabra levadura no necesariamente es de lo que está hablando aquí Jesús. Para que entendamos que si usted es lector de la palabra de Dios, no hay ninguna confusión, yo creo. Pero pareciera que hay comentaristas o teólogos de la Biblia que dicen que la levadura representa algo negativo y algo de Satanás, podríamos decir. Pero aquí en la palabra de Dios dice que es semejante al reino de Dios. Ahora, hermanos, aquí nos está diciendo que se revuelve algo que va a expander, algo que va a tener efecto, algo que va a tener influencia en otra cosa.
No sé si ustedes han escuchado hermanos o cristianos que dicen que es malo que usted se revuelva con un no cristiano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Que no se revuelva usted con la gente que no es cristiana o con la gente que, vamos a decir, que no cree en lo mismo, que no cree en la palabra de Dios. ¿No ha escuchado usted eso? ¿O nomás yo? Entonces, fíjese bien, el hermano Ciso habló de la semana pasada de la cizaña, que la cizaña está en medio del trigo. Y que dice que nuestro trabajo es quizás no sacarla, pero identificarla. Porque está entre nosotros. Porque vivimos en medio de este mundo, vivimos en un mundo donde se puede decir que lo que reina es el pecado. Y la gente quiere pecar. Y es algo que le complace a la gente, pecar. ¿Y cómo nosotros nos podemos aislar de toda esta gente? ¿Cómo se puede usted apartar de toda esta gente? Entonces estas parábolas no necesariamente están hablando, o Jesús no nos está diciendo, apártate de todo lo que es pecado, o apártate de toda la persona o familiar o vecino que no crea lo mismo que tú. Inclusive está hablando todo lo contrario, de que nosotros como iglesia y usted como cristiano va a tener influencia como la levadura. Fíjese bien. ¿O no está hablando de eso? ¿O yo estoy mal? Si el reino de Dios es semejante a la levadura, entonces ¿de qué está hablando? Está hablando de que nosotros, hermano, como hijos de Dios y como cristianos tenemos esa influencia y que va a crecer y se va a hacer grande. Entonces, hasta cierto punto, la levadura es buena dependiendo cómo usted la use. Porque si usted mira, o si usted tiene amistades, o tiene, podría yo decir, lógicamente contacto con hermanos o familias o gente que no cree en la palabra de Dios, fíjese bien, y ellos lo influencian a usted, entonces podemos decir que esa levadura es mala de parte de aquella persona, si lo está influenciando negativamente. Pero recordemos que el Señor Jesús está hablando aquí y dándoles un ejemplo de que la iglesia, de que el reino de Dios tiene ese efecto en el mundo. Y vuelvo a lo mismo, el 95% de la población del mundo ya ha escuchado el mensaje. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque esa levadura, ese efecto ha llegado a alcanzar todo el mundo y nos llegó a alcanzar a nosotros, hermanos. Yo no sé a usted, hermano, pero si no fuera por el mensaje de Dios, si no fuera de que nosotros alcanzamos salvación, como dice aquel canto, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? No sé si han escuchado un canto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Póngase usted a pensar. ¿Qué sería de usted si el Señor no lo hubiera alcanzado? ¿Verdad que sí? Entonces, recordemos que por parte de esto, hermanos, y por parte de esos mensajes que Jesús le dio a sus discípulos, y en Mateo lo vemos al final del capítulo, como dice que vayamos y hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos pequeñas parábolas que tienen tanta enseñanza. Aquí podemos mirar profecía, podemos mirar algo que va a suceder en el futuro, podemos mirar el amor de Jesús hacia sus discípulos, tratando de darles a entender que ellos iban y tenían que seguir este efecto, que tenían que hacer crecer esa masa con esa levadura que es pequeña, que tendrían que hacer crecer ese árbol por más pequeña que fuera la semilla. Entonces recordemos, hermano, que usted, como hijo de Dios, si le puedo llamar levadura o le puedo llamar una pequeña semilla,
que puede ser efecto, puede afectar a muchos y a muchas. La palabra de Dios, hermanos, nunca llega vacía. La palabra de Dios siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Cuando usted la abre y cuando usted la lee, ahí hay algo para usted. No sé si a usted le ha pasado que usted está buscando quizás respuestas, abre un versículo y ahí está la respuesta. El Señor la tiene. Dice, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hasta que todo fue afectado, hasta que todo fue influenciado. Ahora, ahí hay una profecía también. ¿Qué va a pasar, hermanos, antes de que venga Jesús? Antes de que Él venga como rey, dice que se van a acabar las guerras, que va a haber paz en el mundo. Inclusive la muerte, las enfermedades, cuando Él venga como rey. Entonces, podemos decir que la vez que, o cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue su rechazo, pero Él presentó su reino que va a venir y que Él un día va a ser el rey de los judíos. Y todas las naciones se doblarán rodilla ante Él. Entonces, recordemos, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa influencia. O, si usted, como hijo de Dios, lo influencian a algo negativo, que es también la palabra de Dios habla de eso. Esperemos que en esta mañana, hermanos, recordemos estas parábolas que tienen una gran enseñanza y que recuerde que usted es parte del reino de Dios. Es parte de ese mensaje y de esa influencia que nosotros debemos de llevar y que somos parte en este mundo y que estamos representando esta semilla y estamos representando esta levadura. Esperando en esta mañana que todo le esté yendo bien, esperando que recuerde que venimos aquí cada domingo a escuchar la palabra de Dios y siempre la palabra de Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y esperando que hoy en esta mañana la palabra de Dios tuvo algo para usted. Recuerde, usted es influencia a los que le rodean, ya sea positiva o negativa. La palabra de Dios, si usted la usa, si usted la aplica, usted va a ser una levadura positiva y esa semilla va a crecer y se va a hacer grande. Vamos a ponernos de pie. Siempre me gusta, hermanos, hacer una invitación, porque creo que es importante. Una invitación, no sé si a usted le gustaría venir aquí a arrodillarse o arrodillarse ahí donde está usted y pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos perdone, ya que somos pecadores y todos fallamos. Y esta invitación es para si a usted le gustaría venir, hablar con el Señor, decirle lo que está pasando en su vida, pedirle su ayuda. Okay. Amén. También, hermanos, orar por enfermedades, ya que todos quizás tenemos familiares enfermos. Pero lo que dije al principio, hermano, no recuerde, y me gustaría que recordáramos todos. Aquí estamos representando a Jesús, representando su palabra y esperando que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes considere esta su familia, porque eso es lo que somos, la familia de Jesús, la familia de Dios.